Listo. Muy bien. Este, Vamos a ver el día de hoy el tema de propiedad. Ahora sí estamos entrando más de lleno a lo actual, a lo que tenemos todos los días y a una capacidad que por el solo hecho de ser seres humanos podemos hacerlo. Sigue llegando gente. Entonces, vamos a ver esta parte en donde empezamos a nosotros a comprender que lo que tenemos, que no, lo que nos pertenece, inclusive siendo nuestro, este, hay limitaciones para su uso. ¿Sí? Me refiero a la propiedad. ¿Sí? Entonces vamos a ver todos esos detalles que a veces no lo tenemos claro o no lo sabemos inclusive. Y entonces, aquí en este marco legal de la propiedad, vamos a ver todas esas variables, cómo obtenemos una propiedad, cómo somos propietarios, qué tipos de propiedad hay, qué limitaciones hay para las personas que tienen propiedades, ¿sí? En ese derecho real que tenemos de ser propietarios de algo, qué limitaciones tenemos, que a veces no conocemos y a veces no las entendemos. Sin embargo, hay una regulación para eso y es de lo que vamos a hablar esta noche en la clase. ¿Sí? Eventualmente les voy a decir que abran sus cámaras, porque digo, hay gente, mucha gente que está abierta, pero hay gente que no, entonces no quiero estar hablando solo. Este, Muy bien, les voy a compartir la pantalla. Tengo aquí varias cosas abiertas. Ok, aquí está. Sí me ven, ¿verdad? Ok. Sí, profe. Gracias. Como siempre tenemos que irnos a los romanos porque esto es su origen y el darle forma a las cosas. Quienes inician con esto pues precisamente son los romanos. ¿Sí? Entonces dice que la palabra propiedad proviene del latín proprietas, y esta palabra de propirius, que significa propio, que básicamente lo que quiere decir es que es perteneciente a alguna cosa, ¿sí? El que le pertenece a una cosa. El diccionario de la Real Academia dice que la propiedad es el derecho o facultad de alguien de poseer una cosa y poder disponer de ella dentro de los límites legales. ¿Sí? En nuestra legislación, Código Civil Federal, en el artículo 830, el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijan las leyes. ¿Sí? Es decir, yo tengo una propiedad, pero yo no puedo hacer lo que yo quiera con ella. Es casi que puedo hacer el 100% de lo que yo quisiera hacer, pero no todo. Hay ciertas regulaciones, ciertas especificaciones, cierto marco regulatorio, un marco legal específico para poder utilizar ciertas propiedades. Estoy hablando de bienes inmuebles. Características del derecho de propiedad. El derecho de propiedad nunca ha sido absoluto. Otra vez, el derecho de propiedad nunca ha sido absoluto, pues siempre encuentra limitaciones, sobre todo en las legislaciones actuales de algunos países. No obstante, la propiedad se puede caracterizar con algunos atributos. Facultad del propietario para servirse de la cosa y aprovecharse de sus beneficios. ¿Sí? Derecho del propietario de los frutos de la cosa sujeta a su propiedad. Cuando hablo de frutos, ¿a qué me refiero? No estoy hablando de sandías y melones. ¿Sí? El fruto es lo que yo le pueda sacar. Por ejemplo, si tengo una casa y la rento, eso que yo saco de esa renta es el fruto que me está dando esa propiedad. ¿Sí? Que también puede ser literal, ¿verdad? Si yo tengo un terreno y en ese terreno siembro mangos y los mangos que me da y
las ganancias que me da por vender esos mangos, pues es el fruto que obtengo. ¿Sí? Más adelante vamos a ver el tema del usufructo, y vamos a ampliarnos un poquito más bajo ese concepto de fruto. ¿Sí? Siguiente, el poder consumir la cosa. Este derecho implica la disposición de la cosa de manera total, enajenándola e incluso destruyéndola o permitiendo su destrucción. En el Estado, el único que tiene la posibilidad de que por causa de utilidad pública puede expropiar la propiedad a un particular, de acuerdo al artículo 27 constitucional. Que es algo, creo que lo comentamos la sesión pasada, hablando de esta expropiación que se hace a título, por utilidad pública, y esto no es otra cosa que es la utilidad pública de todo un pueblo, por decirlo así, o de todo un área contra una persona que vas a afectar, o una o dos o tres personas. ¿Sí? Entonces, por eso, una expropiación tiene que estar bien sustentada, bien justificada, y siempre tendrá que ser a través de una indemnización. Y hablando de este tema, aunque la indemnización es algo que viene en la Constitución, es muy claro que dice que la utilidad pública se va a dar siempre y cuando, precisamente, que sea por utilidad pública y a través de una indemnización. Pero ¿qué pasa en ocasiones? ¿Qué es lo que hace el Estado en ocasiones? O el gobierno. Cuando hay situaciones en las que la gente tiene terrenos, por ejemplo, casi todo esto se enfoca en propiedades inmuebles, ¿sí? Que es los que se ven afectados. Pero hay una excepción a la regla. Nos tocó a mí, cuando yo estuve en una de las empresas que he estado, nos tocó ver y analizar un tema con el gobierno del estado, porque querían ellos atravesar una carretera por uno de los terrenos que pertenecen a la empresa para la cual yo trabajaba. ¿Sí? Entonces, después de varias juntas con el gobierno para tratar de cambiar el trazo de esa carretera por otro lugar, de tal manera que no afectara el terreno que tenía la empresa, nosotros como de parte de la empresa, y bueno, poco pudimos hacer, porque el trazo de la carretera era muy recto, y si nos peleábamos con el Estado, pues la carretera iba a tener que tener una curva, etcétera, y pues no era viable, ¿no? No era viable. El problema es que por ese terreno pasa una tubería donde se transporta en esa tubería, le llaman salmuera, ¿sí? Es agua con sal, básicamente. Entonces, esa carretera iba a, pues, afectar el trazo de esa tubería. Entonces tuvo más bien, la empresa, tuvimos que, pues, en cierta forma, agachar la cabeza y nosotros hacer las adecuaciones a la tubería por el paso de esa carretera, en aras de no interrumpir la producción de esa empresa. ¿Sí? Entonces, pero ¿cuál era el beneficio también? Nosotros se peleaba el tema de la indemnización por la afectación y por la expropiación de esos terrenos para poder trazar esa carretera. Entonces el gobierno responde de esta manera, de una manera, pues, muy inteligente, y que en cierta forma tiene razón, que como esa carretera pasaba por esos terrenos, entonces esos terrenos, cuando en ese momento, antes de que pasara esa carretera, costaba el metro cuadrado 30 pesos, por decirlo un número, y ahora con esa carretera ahí, en la periferia de esa carretera, los terrenos iban a valer 300 pesos el metro cuadrado. Entonces, había un incremento en la plusvalía de esos terrenos de manera muy importante. Entonces,
el gobierno te decía, no, no te voy a indemnizar, güey, porque ya estoy beneficiando tus terrenos. Ahora tus terrenos valen más. Sí, es más, y no solo eso, sino que te voy a cobrar un impuesto por, por ese beneficio que te estoy dando. Y es un impuesto que existe que se llama impuesto de mejoría específica. ¿Sí? Entonces, pues fue un pleito largo que finalmente no se pudo ganar. No se pudo ganar y en aras de que pues, los terrenos ahora valían más dinero. Entonces se hizo un cálculo matemático ahí y pues casi que se quedó tablas. Entonces pues así se quedó, ¿no? Esa carretera que les digo es la carretera Lincoln en la altura de García. Entonces, ese tipo de cosas suceden. El gobierno te dice, oye, pues te voy a expropiar los terrenos porque voy a pasar una carretera por ahí, por utilidad pública y tu terreno pues nos está estorbando, ¿sí? Entonces, cuando esa afectación es todo tu terreno, si tú tienes un terreno que mide de frente 20 metros y de fondo mide 15 metros y la carretera va a pasar por esos 15 metros de fondo, pues te quedas propiamente sin terreno. Entonces no hay impuesto de mejoría específica. Entonces ahí es cuando opera la indemnización, ¿sí? Pero si el terreno lo van a partir a la mitad porque va a pasar la carretera, ese tu terreno vale el doble, ¿sí? Y entonces son de las variables que hay cuando hay una expropiación, ¿sí? Entonces digo, nomás se los dejo así como contexto de las cosas que pueden pasar. Ahí tengo gente que me está esperando. Continuamos. El Código Civil, en su artículo 24, dice que el mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. La adquisición de la propiedad significa, en términos generales, la incorporación de una cosa o de un derecho a la esfera patrimonial de una persona. Acuérdense que hablábamos del patrimonio. Cuando hablo de esfera patrimonial, hablo del patrimonio, ¿sí? Según Boncase, las formas de adquisición de la propiedad tienen múltiples variantes y se clasifican de la siguiente manera, ¿sí? Modos de adquirir a título universal y modos de adquirir a título particular, ¿sí? El universal es la transmisión de la propiedad y de los derechos reales con motivo de la transmisión de todo o parte del patrimonio, ejemplo en las sucesiones, ¿sí? Al momento de una sucesión, ya sea testamentaria o legítima, hay una transmisión de la propiedad. Tú traspasas la propiedad a otra persona a través de un testamento o de un proceso de sucesión legítima. Y de manera particular, estos operan la transmisión de uno o varios derechos determinados independientemente de la cuestión del patrimonio, ¿sí? El número 2 dice modos de adquirir entre vivos y modos de adquirir por defunción, otra vez por sucesión legítima o sucesión testamentaria. Modo de adquirir a título gratuito y modo de adquirir a título oneroso. O sea, modos de adquirir a título gratuito cuando te donan, por ejemplo, alguna propiedad, o título oneroso que la compras, ¿sí? A través de una compra-venta. Modo de adquirir originario y modo de adquirir derivados. El originario es el medio legal de apropiación de una cosa que no pertenecía antes a nadie, ¿sí? Hablábamos en el curso pasado, es que de repente me confundo si es con esta clase o con la otra. Hablábamos y me preguntaba una compañera de las montañas, pues de quién son las montañas, ¿verdad? ¿De quién son las montañas? ¿De quiénes son todas las tierras que vemos? Y les decía yo que generalmente tienen ya dueño, ¿sí? Pero en general toda la tierra pertenece al gobierno, ¿sí? La que no tiene dueño, la que no tiene, o sea, por eso todo tiene dueño. Si no es de un particular, es del gobierno, ¿sí? Entonces el gobierno a veces para hacerse de dinero, por alguna necesidad, desafecta una área de terreno de lo que tienen ellos y de lo que tienen bien identificado, porque generalmente no lo tienen bien identificado. Entonces desafecta, o sea, sacan del
vamos a decir, del patrimonio del Estado, esa propiedad la sacan para ponerla en venta. La sacan, me refiero, legal y administrativamente. Entonces la ponen como disponible para su venta. Entonces es así como el gobierno se hace de dinero por algún tema, ¿no? Particular. Entonces esa es la manera legal de apropiación de una cosa que no pertenecía antes a nadie. ¿Sí? En este caso pertenecía al gobierno, pero es un ejemplo que se puede aplicar aquí. ¿Sí? Derivados por contrato, por accesión, por la usucapión, los legados, la ley o la tradición. ¿Sí? Lo más común por contrato, por accesión, por usucapión, son procesos por medio del cual se adquieren propiedades, por ejemplo, cuando hay posesión, ¿verdad? Cuando la gente vive en un lugar en posesión y tiene ahí muchos años viviendo, y ya tiene luz, ya tiene agua, ya tiene todo, y a la hora de formalizar esa propiedad, bueno, pues usan, hay varias vías, la usucapio, la información ad perpetuum, o la posesión, ¿sí? Cumpliendo con los requisitos que cada uno de esos procesos te pide. ¿Sí? Los legados, otra vez las herencias, por ley, algún embargo, por ejemplo, en algún embargo de una propiedad donde tú te haces dueña de esa propiedad por un embargo, como medio de pago, ¿sí? Por algo que te deben. A ver, creo que por aquí están buscándome, hay gente que... A ver, Nayeli Abitúa, ¿quiere decir algo? Hola, buenas noches. Nada más pregunta, en ese que viene de por accesión, por usucapión, Uh -huh. ¿vamos a ver las definiciones más adelante? Sí, 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 sí. No me acuerdo, honestamente, no me acuerdo si las vemos más adelante en esta presentación, pero con mucho gusto les encargo una tareita por ahí para ver. Para saber a qué se refiere cada uno. Claro, claro, por supuesto. Ok, gracias. De nada. Adquisición del dominio a través de la ley. Ah, mira, pues aquí están las definiciones. Cualquier forma de adquirir la propiedad se fundamenta en la ley, sin embargo, la ley no es un medio específico para transmitir la propiedad, sino que hay diferentes ordenamientos legales que señalan los distintos supuestos bajo los cuales se lleva a cabo las diversas formas de transmisión del dominio. ¿Sí? El contrato es la forma más común de adquisición de la propiedad. ¿A qué me refiero con contrato? Cuando estoy hablando de un contrato de compraventa, por ejemplo, que es el más común, contrato de compraventa, contrato privado de compraventa, contrato de promesa de compraventa, el contrato siempre es el más utilizado, es la vía más utilizada. ¿Sí? Formas naturales u originales, los tratadistas consideran tres formas generales de adquirir, como lo son la ocupación, la accesión, la prescripción adquisitiva, perdón, prescripción positiva o usucapio. ¿Sí? Ocupación es una forma de adquirir la propiedad mediante la aprehensión de una cosa que no tiene dueño con la finalidad de apropiarse de ella. Esta opción ya no existe para bienes inmuebles. Claro que existe. ¿Verdad? Accesión. Nuestro Código Civil lo define como el derecho que tiene el propietario de un bien a todo lo que éste produzca o se une, incorpore natural o artificialmente. Por ejemplo, en la accesión natural se le llama aluvión, que es un acercamiento natural que sufren los predios colindantes a las riberas de los ríos por el depósito paulatino de diversos materiales que la corriente va acumulando en esas riberas. Eso está pasando ahorita. Yo hace un par de horas venía yo de la carretera, estamos viendo un asunto por allá, y le dije a mi compañero con el que venía conmigo, le dije, vamos a la presa, vamos a ver cómo está. Y está impresionantemente seca. Yo nunca la había visto así. Lo comento porque es lo mismo que está pasando. Yo veía a lo lejos gente que estaba moviendo tierra con maquinaria, y qué es lo que pasa, que
de manera artificial, porque hay de manera natural, de manera artificial están ocupando un poquito más de terreno, ¿sí? Aprovechando las bajas aguas, como dice. Entonces, esa es una accesión de manera artificial, pero hay la accesión de manera natural, ¿sí? En donde por una crecida de ríos, por ejemplo, la corriente aloja mucha tierra pegada a la orilla y cuando esta baja, pues ahora resulta que mi terreno es más grande, ¿sí? Puede ser tan grande o tan firme lo que se acumuló que se queda ahí por siempre y ya mi terreno es un poquito más grande, ¿sí? Esa es la manera natural de acercamiento natural que sufren los predios colindantes a las riberas de los ríos, ¿sí? Sí pasa, es raro que pase, pero sí pasa. Lo que más pasa es que te quita tierra los ríos. Generalmente te quitan tierra. Por eso hay una regulación de la Comisión Nacional de Agua en donde dice que tú no puedes construir, creo que 10 o 12 metros desde la última huella de donde estuvo el agua, de 10 metros hacia adentro no puedes construir nada, porque es la parte que se queda reservada al río para que crezca. Porque si construyes algo ahí, pues evidentemente el río en algún momento se lo va a llevar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Todos ponen o ponemos las cercas en la mera orilla, lo más que se pueda, pegado al río, y cuando llega una crecida, pues se los lleva, ¿no? Se lleva todo. Un caso en San Pedro de una persona, un conocido lejano por ahí que vive allá por Chipinque. Entonces, tenía tiene una propiedad muy grande, mucho jardín, la casa al frente y mucho jardín atrás. Y entonces, en uno de los huracanes que hubo, no me acuerdo si Emily o el Alex, o no me acuerdo cuál, pues le comió una tercera parte, ¿no? Una tercera parte de su terreno, pues se fue al río, ¿no? Y ya no hay manera, porque está en una parte muy alta, no hay manera de recuperarlo. Entonces, él hizo un proceso de una reducción de su costo por impuesto predial, porque su terreno ya era más pequeño. Entonces, una de las cosas raras que pasan, pero que están contempladas en la ley, uno no lo cree, pero están contempladas en la ley. Estamos hablando ahí de la accesión, hay accesión natural y hay accesión artificial. Ahí sigue llegando gente. A ver, Egones, ¿quiere decir algo? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo he visto que en algunas colonias, las personas que viven en las esquinas, a veces les queda un excedente de terreno ahí, que a veces es municipal, y bueno, pues debe ser municipal, porque si la constructora no lo afecta, es municipal. Pero la gente mañosamente lo cerca, y dice que según ellos piensan que por accesión se pueden quedar con ese terreno. Exacto. Pero sin embargo, si ellos empiezan a construir o algo, el municipio perfectamente puede ir a quitarles todo, aunque hayan construido. Claro, eso no importa. Mucha gente lo hace así porque supuestamente por la posesión, etcétera, se asesoran mal, se asesoran mal y pierden mucho dinero algunos porque sí construyen bastante terreno, pero sí es como algo que hace mucho la gente en las colonias, Sí, anexarse a un terreno que no es de ellos. sí, lo que pasa es que también el municipio o el estado, y no es por defenderlos, pero no hay tanto recurso humano para estar atendiendo eso. Entonces eso generalmente se hace petición de parte. Los vecinos se organizan y van y hacen la denuncia diciéndole, oye, este cuate se está apropiando un terreno y nos afecta por esto y por esto y por esto, y es cuando el municipio actúa, ¿va? O el estado. Pero a veces no decimos nada, y pues ahí pasa el tiempo, ¿va? Y así pasa mucho. Luis Adrián, ¿quiere decir algo?
Buenas noches, maestro, compañeros. Buenas noches. Simplemente como duda de lo que hablaba de los metros que están cerca de un cauce natural. Ajá. De agua. Uh-huh. En mi caso no es presunción, pero por ejemplo yo tengo un terreno acá por el lado de García. Okay. Y son 10 metros exactamente, así como usted dice, uh-huh, que está cerca de un cauce natural. Okay. Suponiendo que se haya construido, ¿sí? Como dice, ese terreno no se puede vender, mucho menos obviamente construir. Y es un ejemplo como que da el compañero, ¿verdad? De que, por ejemplo, uno hace adhesión de ese excedente de terreno. Obviamente uno está consciente de que si llegase a pasar algo, por ejemplo, como el ejemplo que usted daba de su conocido, que se lo lleve el rito, pues obviamente uno no va a reclamar porque uno está consciente de que es excedente. ¿sí? Pero, por ejemplo, ahí, municipio, ¿en qué te puede amonestar? En caso de que tengas alguna construcción o que tú uses ese terreno para un fin. Si el municipio no lo afectas en nada, difícilmente va a actuar. ¿Sí? Okay. Aunque sea terreno municipal. Si afectas a alguien, lo que regularmente pasa es que un vecino es el que se queja. ¿Sí? Entonces, uh-huh, cuando un vecino se queja, el municipio le tiene que dar trámite a él. Y es cuando se acercan a ti. Entonces, cuando tú estás haciendo una construcción en tu casa, o estás haciendo un agregado a tu casa, o estás cortando un árbol, no sé, y de repente llega al municipio, lo más seguro es que le habló un vecino, ¿sí? Diciendo que le está afectando, que hace mucho ruido, lo que sea. Entonces, es cuando va el municipio. Porque el municipio por sí solo no tiene recurso humano para atender todo ese tipo de cosas, entonces mejor se espera que actúe un vecino y entran en consecuencia. Pero si no, es difícil. Ok, entonces, como comúnmente se dice, entonces uno puede hacer uso de ese suelo, entre comillas, que no está permitido. O sea, no está permitido. No Ajá, está permitido. Exactamente. No lo debes hacer, ¿verdad? Pero exactamente. Por eso la gente lo hace, ¿verdad? Porque pues, dice, de aquí que el municipio me diga algo, pues igual ya lo aproveché, ¿verdad? Es correcto. Okay. Gracias, maestro. Al contrario. Bueno, seguimos. La adquisición del dominio a través de la ley. La accesión artificial, todas las construcciones o plantaciones pertenecen al propietario del terreno en que se encuentra. Ya lo hablamos ahorita. La accesión, de acuerdo a nuestra legislación, la define de 3 formas. Los frutos naturales son las producciones espontáneas de la tierra, las crías y demás productos animales. Los frutos individuales son los que se producen las heredadas o fincas de cualquier especie mediante cultivo o trabajo. Los frutos civiles, los alquileres de los bienes muebles, las rentas de los inmuebles, los réditos de los capitales. Formas derivadas de adquirir la propiedad son la adjudicación, la herencia y el legado. ¿Sí? La herencia y el legado, pues como su nombre lo dice, son las que se originan como consecuencia del fallecimiento de una persona. ¿Sí? La cesión de derechos. Mediante un contrato, el acreedor transfiere los derechos que tiene contra su deudor a otra persona. Eso puede ser una cesión de derechos en pago, ¿sí? Si yo le debo un dinero a alguien, o dices que tú vas a pagar con un terreno y se hace todo lo conducente a la ley ante un notario donde le está cediendo los derechos del terreno, ese causa impuestos, ¿sí? Hacerlo así causa impuestos y ahí acordarán quién paga los impuestos, puesto que me están pagando a mí con un terreno, me lo están cediendo. Entonces, en teoría debería de pagar el impuesto que recibe el terreno, pero en virtud de que se lo deben, entonces pues es un acuerdo entre las partes. Porque cuando es una cesión de derechos, cuando no causa impuestos,
es cuando se hace en línea directa de parentesco, de papás a hijos o de papás a abuelos o de abuelos a nietos, etc. Ahí sí no causa impuestos. En cuanto a la adjudicación, la forma de adquisición del dominio o de la propiedad de una cosa que consiste en que una autoridad del Estado facultada para ello hace ingresar al patrimonio de una persona un derecho cuya autoridad podría corresponder a otra persona mediante el procedimiento que estipula la ley. ¿Qué es lo que comentamos hace ratito? A través de un embargo, ¿sí? A mí en mis pininos, cuando yo empezaba en esta carrera, yo trabajé en un despacho de abogados, entre que terminaba la carrera y empezaba, y bueno, ya un poquito antes de terminar ya andábamos quitando carros y casas y embargándole a 1000 gente, y era muy fuerte ese tema, pero yo en lo particular sí me da mucha cosa ahí con la gente cuando les estabas quitando las casas, pero yo me aseguraba mucho que hubiera la parte extrajudicial del proceso. ¿Cuál es la parte extrajudicial del proceso? Ustedes saben, vamos a hacer un paréntesis, ustedes saben que para una demanda, pues hay una demanda primero, una contestación, ¿sí? Pruebas, alegatos y la sentencia, ¿sí? Demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencias, esas son las bases del proceso. Entonces, antes de llegar a eso, antes de llegar a la demanda, había un proceso de cobro, por decirlo así, de manera extrajudicial. O sea, antes del proceso judicial estaba el proceso extrajudicial y eran muchas llamadas y visitas y llamadas y acuerdos y fírmale y un acuerdo y una oportunidad y otra oportunidad para que pagaran, por ejemplo. Porque siempre eran deudas de carácter mercantil, entonces pues estaba atravesada la casa, trabajábamos, me acuerdo en aquel entonces para un banco, y eran muchos créditos hipotecarios y créditos automotrices y créditos por tarjetas de crédito. Entonces yo estaba en la parte de hipotecario y autos, entonces era una recogedera de autos, de carros, y de embargos, ¿no? Por casas. Y bueno, eran tiempos de hace mucho. Ahorita se hacen las cosas un poquito diferentes. Esa es la parte de la adjudicación. Entonces, cuando tú embargabas una casa, hacías todo lo que se tenía que hacer, te entregaban las llaves, el juez la tomaba como propiedad en pago de lo que se debía. Entonces nosotros convencíamos, me acuerdo, al banco, decirle, pues ya, güey, te deben 100,000 pesos y la casa vale 80, pues ya, güey, haz de cuenta que ya, ¿qué más le quitas, güey, a la persona? Ya, ¿qué más le quitas? Entonces ya, se hace como un finiquito y nosotros tenemos que seguir todo ese proceso ante un juez, ¿verdad? Y ya la institución se adjudicaba la propiedad, ¿sí? O a veces ya la tenían vendida a un funcionario del banco, etcétera, ¿no? Así se ventilan estas cosas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Sí, maestro, profe. Dígame. Tengo otra duda. Ok. Respecto a lo que estaba hablando de la sucesión o así, o los contratos o los embargos, así. Uh-huh. Yo tengo una duda respecto, por ejemplo, si uno hace una apuesta, sí, pero nada más obviamente más es de palabras, no sé, suponiendo lo que pasó el sábado, ¿no? Por ejemplo, que alguien apostó que ganaba su equipo y apostaba a la casa, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, ahí hay forma legal de poderlo hacer, de reclamar, por ejemplo, esa apuesta, o hay forma de defender esa apuesta. Si no está por escrito, no puedes hacer nada. Si fuera, por palabra, entonces no se puede. Aunque haya algún testigo, no, tampoco. No, nada. Okay. Acuérdate que la ley
la ley no se basa en los dichos, se basa en el papel, ¿sí? En el documento, en la firma de los testigos, etcétera, etcétera. Entonces, la ley no se mete con ese tipo de cosas, ¿sí? Si está por escrito, hicieron un contrato, ¿sí? En donde, es más, por una apuesta, porque eso no es lícito. Entonces, un contrato tiene que tener elementos esenciales de validez para que el contrato sea válido, ¿sí? Si lo haces una servilleta, te va a dar la casa, si gana Tigres, pues tampoco es así para nada, no está en la ley eso. ¿Sí? Ok, ya. Aclarar la duda. Okay. Gracias. Damaris, ¿quiere decir algo? Buenas noches, profe, ¿sí me escucha? Claro, sí te escucho. Mi pregunta es, cuando firmas un contrato, ¿puedes pedir a fuerzas una copia de ese contrato? O sea, ¿por ley te la tienen que dar o no? No por ley te la tienen que dar. Sí, el hecho de firmar un contrato por ambas partes ya es algo legal, totalmente, ¿sí? El hecho que tengas una copia, no tengas una copia, no hace ningún cambio. Ya está firmado, ya está. Lo que tú puedes hacer es que antes de firmarlo, tú pedir, yo quiero una copia de este contrato, así es que sácame una copia, si no, no te firmo nada. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces de manera abusiva, fírmale y no te doy nada, ¿verdad? Y ya ni te acuerdas que firmaste, ¿verdad? Eso puede pasar, pero uno puede pedirlo con antelación, si no, no te firmo nada, necesito una copia de este contrato, o no te firmo nada, o le tomas fotos, o como sea, pero no hay una ley que te diga que los dos tienen que tener una copia, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en la notaría, al notario, ahí lo obligan a que tiene que tener una copia certificada emitida por la notaría cuando hay una compraventa de una propiedad. Ahí sí. Sí, es que me he dado cuenta que cuando, por ejemplo, que pagas para una operación por fuera, no te dan copia, o sea, te insisten de que no, tú no me firmas, no va a pasar nada, o sea, para que no tengas, por así, algo antes para ampararte si llega a pasar algún problema, ¿no? Sí, es una manera abusiva de hacer las cosas, por decirlo así, pero pues tómele foto y le tengo que tomar una foto, o no me des copia, pero yo le tomo una foto, etcétera. Okay. Sería todo, gracias, profe. De nada. Ego, otra vez, dígame. Sí, licenciado. En el ejemplo que ponía el compañero hace rato, el contrato del que habla no es que, o sea, yo pienso que está viciado de nulidad, pero sí es válido, porque si la otra parte no reclama la nulidad del contrato, pues se puede llevar a cabo. Un contrato tiene que tener elementos esenciales de validez. Y si el objeto del contrato es un objeto que no es lícito, es una operación que no es lícita, el contrato está viciado y se puede anular. Sí, se puede anular, pero tiene que ser solicitud de parte, ¿no? ¿Qué cosa? Esa, solicitar la nulidad la tiene que solicitar la persona perjudicada. Pues sí, al que le interesa que se anule, ¿verdad? Y si no lo reclama, entonces sí puede proceder. Claro que es ilegal, pero se puede proceder. Por ejemplo, a que le entregue la casa, por decir una cosa. Es algo totalmente ilegal, es una cosa que están haciendo entre particulares. Uno está de acuerdo en entregar la casa, otro está de acuerdo en jugar, otro está de acuerdo en perder, por ejemplo, o ganar. Eso si se lleva a la autoridad, no es válido. Porque van a presentar el contrato y el contrato no tiene los elementos, todos los elementos esenciales de validez. Ok. A ver,
Ángel González, ¿quiere decir algo? Sigue Damaris, perdón, Damaris está todavía o ya no? Ah, perdón. Ángel, dime Ángel. Maestro, buenas noches. Disculpe, es que me parecía muy importante en el tema ahorita que usted exponía de la propiedad, y yo me puse a leer el artículo referido desde el 27 constitucional. Okay. Me pareció muy interesante porque realmente llegué a la conclusión de que no somos dueños de nada, O sea, al final de cuentas, si el gobierno encuentra petróleo o piensa que es de utilidad pública, pues no somos dueños de nada, maestro. No sé cómo lo vea usted como un profesional. Pues sí, la verdad es que la posibilidad de que vengan contigo a expropiarte una propiedad, pues es uno entre mil, ¿sí? Es muy poco probable, pero pues puede pasar, te puede tocar y te puedes ver beneficiado, ¿eh? Te puedes ver beneficiado, o te puedes ver afectado, de las dos maneras. Yo no sé cómo pasaría con el Tren Maya, que expropiaban terrenos, 300 terrenos mensuales. Yo no sé si les pagarían bien conforme a mercado, si fue a través de un impuesto de mejoría específica, porque mira, tú vas con la comunidad y dices tú, oye, voy a expropiar todos esos terrenos porque aquí va el trazo de la vía. ¿Cuánto cuestan los terrenos? Así como están, en la selva, sin nada de desarrollo. 20 pesos el metro cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? Yo te los pago en 20 pesos el metro cuadrado, porque eso está en el mercado. Pero ya con el solo proyecto, el proyecto ejecutivo, en un escritorio sobre esos terrenos, el proyecto de la vía sobre esos terrenos ya valen un dineral, ¿sí? Entonces, en la práctica, eso está en la práctica, ¿sí? Lo que decimos a veces las mejores prácticas. En la práctica, lo que hacen cuando se ese tipo de cosas, como el Tren Maya y que van a trazar una vía, la gente que tiene información privilegiada y saben que van a poner una vía, en el caso específico del Tren Maya, se espera y se espera y se espera y se espera y se espera, y a veces hasta pelea para que no le expropien su terreno, y aunque esté viendo que ahí va el trazo, pero lo que está haciendo es que se está esperando a que el terreno tenga más valor, ¿sí? Entonces, el gobierno hace al principio un avalúo donde le dicen, mira, eso es lo que vale tu terreno, y se empieza a pelear de tal forma de ganar tiempo, ¿sí? Pasa el tiempo, la vía ahí viene la vía, hacen otro avalúo y el avalúo es diferente. Entonces, cuando dice, sí, está bien, ok, ahí viene la vía, está bien, acepto, no es que vamos a hacer otro avalúo al día de hoy. Entonces las cosas cambian. Entonces, pues hay muchas formas, ¿no?, de hacer las cosas. Pero sí, pues en un momento te puede tocar y te pueden quitar tu terreno, ¿no? Noemí Garza, ¿quiere decir algo? Sí, Lick, nada más aportando a lo que comentaba usted de que no era válido el tema del contrato entre particulares cuando era una apuesta ilegal. Nada más recordarle al compañero que existe pues una ley de juegos y sorteos, y además los mecanismos, digo que donde entran los casinos, la Lotería Nacional, pronósticos, etcétera, donde hay mecanismos que además de que te cuidan, entre comillas, el juego, ¿no? Lo que está en juego, las apuestas y demás, pues también hay un tema de lavado de dinero que hay que revisar ahí también. Entonces, claro, digo nada más como antecedente de que sí tenemos regulados los juegos y los sorteos, sí hay regulación federal. Sí, no, y estoy de acuerdo. Eso sí, los casinos, todo lo que vemos y que está públicamente ahí, está regulado. Pero lo que está entre particulares y te vendo la casa y a veces hasta la esposa y etcétera, etcétera, es un acuerdo entre ellos, porque no está en la ley eso. Te voy a quitar, sí, claro, te voy a quitar la casa porque perdiste la apuesta, pues no está en ninguna ley eso. Sí, claro, a eso me refería justamente, a que además de que no cumple con todos los requisitos de ser un contrato, así es ilegal porque es particular, además estaríamos también violando todas esas leyes, digo, como, exacto, no sé, si sea agravante o no sé cómo se maneje. Sí, sí. Digo, si hay algo detrás de todo, de hacer un contrato así, de querer cobrar una apuesta,
Nada más así. Sí, exacto. Gracias. De nada. Lo que ha pasado, y sí está en la ley, es, por ejemplo, el delito de la usura, ¿sí? Yo tengo varios conocidos que han pedido préstamos, donde les cobran un interés impresionante, y aunque ellos aceptaron, ¿sí? Pagar esos intereses por ese préstamo, se les hace la bola grande, tienen una oportunidad de pelear eso a través del delito de la usura, porque los intereses son exorbitantes, impagables. Entonces, la ley te dice, esto es impagable, esto es imposible. Entonces, estás cometiendo el delito de usura. Entonces, hay una oportunidad para decir, ¿sabes qué? Esto no opera, güey. No pagues, porque no es posible. Se hacen a veces acuerdos donde el interés o lo bajan o ese proceso se muere. Por eso eso se hace en lo oscurito, ¿no? Entre particulares y toco el interés y me dan la camioneta y me dan la casa y me dan la escritura y me das todo desde antes, ¿verdad? Y fírmame unas hojas en blanco y así es como lo manejan, ¿sí? Entonces, pero se puede recaer en eso, en el delito de la usura. Perdón, nada más hay que agregar que no recuerdo haber visto dentro de los actos registrales en el registro público de la propiedad también cómo se podría registrar esa traslativa de dominio, ¿verdad? Claro. Porque igual tendría quien recibe que pagar impuestos y demás. Exactamente. Ok, era todo, maestro, gracias. Sí. Muy importante lo que dices. ¿Quién me sigue? Ángel González. No, ya maestro, ya ahorita expuse mi duda, muchas gracias. Okay, de acuerdo. Luis, ¿ya habló Luis o no? No, otra duda. Bueno, a ver. No es duda, es un caso que realmente a mí me pasó así de una expropiación. Yo tenía una información de una inmobiliaria, de un vendedor de ahí que era conocido mío, en los terrenos de Terra Alta. Okay. Él ya sabía con antelación que iban a hacer lo que es hoy Terra Alta, ¿sí? Y me comentó que a los ejidatarios les estaban comprando los terrenos, ¿sí? Y que había oportunidad que estaban en venta. Obviamente la inmobiliaria pues iba a comprar, pues compró todo el terreno, menos 3, entre ellos uno mío. En ese tiempo me estoy hablando que me costó 50,000 pesos. Y como dice usted, me dice, no lo vendas, y la inmobiliaria me ofrecía en ese entonces casi cerca de 150 aprox, pero me decía, el conocido me decía, no lo vendas porque esto va a crecer, se va a hacer esto y así, y esto va a valer una fortuna. Y es lo que es hoy Tierra Alta, es un club de golf privado. Así es. Nada más que cuando ya la inmobiliaria nos citó a las 3 personas que estamos ahí negados a vender. Nos comentó de que pues bueno, que estaba de acuerdo en que no le vendiéramos porque estábamos prácticamente en el centro de donde es ahorita todo eso. Nomás nos pidió como que un código de construcción. Decía, ok, yo te dejo aquí sin ningún problema, nada más que sí te voy a pedir para que no para que la plusvalía no baje o que la plusvalía sea igualitaria. Sí nos pidieron un código de construcción. Sí, o sea, para que no se vea un lunar ahí en medio, ¿verdad? Exactamente. Y ahorita es fecha de que todavía, yo ya tengo construcción, ya tengo ahí acondicionado como ellos me lo pidieron. Y sí, y es fecha todavía que me siguen ofreciendo una cantidad por ese terreno, pero sí, eso sí es muy verídico, es lo que usted comentaba de la expropiación de un terreno sin construcción, así selvático, se puede decir. Y sí, se incrementa muchísimo el valor y digo, mucha gente le puede sacar un beneficio o le puede perjudicar, por ejemplo, por los costos. Y en este caso, digo, pues al menos a mí me funcionó el saber de lo que se iba a hacer en un futuro y a lo que es ahorita, ¿sabes? Sí, al menos yo sí me vi muy beneficiado en ese aspecto. Sí, así es. Excelente, pues qué bueno que te fue bien ahí. Y no lo vendas.
No, esa es la idea. Vale muy buena lana ese terrenito. Muy bien, continuamos. Gracias. De nada. Entonces decíamos que la forma más común de adquirir la propiedad, dice, la forma más común de adquisición de la propiedad derivada es el contrato. Incluso se dice que es la forma dominante y más conocida aún fuera del ámbito del derecho. Pues como se sabe, todo el mundo a través de los contratos intercambiamos bienes y servicios, adquirimos todos los satisfactores que demanda nuestra vida. Tal es la importancia de las formas de contratar que el Código Civil regula expresamente los denominados contratos típicos, pero también reconoce los efectos de prácticamente cualquier forma de contratar o acuerdo celebrado entre las partes. Entonces, esta es pregunta de examen, la forma más común de adquirir la propiedad, ya se los dejé ahí. Extensión y limitaciones del derecho a propiedad, híjole, ya falta bien poquito, nos va el tiempo volando. Extensión de la propiedad respecto a lo producido por ella. Por regla general, el propietario de una cosa hacer suyo los frutos y productos emanados de ella, de modo que su derecho de propiedad se extiende hacia las manifestaciones producidas por la misma. El Código Civil considera esto como una accesión. La propiedad de los bienes da derecho a todo lo que ellos producen o se les une o incorpora natural o artificialmente. O sea, no solo lo que se les incorpora natural o artificialmente, sino que también todo lo que produce. Si el terreno produce maíz, si produce mango, si produce etcétera, o produce tierra, o produce arcilla, o produce paja, o produce pues, un montón de cosas, ¿no? Se le considera como accesión. Extensión de la propiedad al subsuelo y al espacio aéreo. En caso de nuestra legislación se tiene la propiedad sobre el subsuelo, pero acotada a las limitaciones establecidas en el artículo 27 constitucional, que alude a todos aquellos minerales o sustancias que constituyan depósitos de naturaleza distinta a los componentes normales del terreno, pertenecen a la nación. Como el litio en el gobierno que encontraron litio, no me acuerdo en qué estado de la República, Sonora o no me acuerdo cuál, pues el litio como es un mineral que pues dicen que vale mucho, con el litio hacen las baterías, entonces el gobierno empezó a expropiar todos esos terrenos, expropiar el terreno, porque no obstante que el litio es propiedad de la nación como tal, pero en ese caso lo sé de buena fuente que sí expropió e indemnizó bien. Entonces, y un montón de terreno con su respectiva zona de amortiguamiento. ¿Qué es la zona de amortiguamiento? El terreno donde está, le llaman el vaso, donde está el litio, donde es la mayor cantidad de litio, y una parte perimetral a esa área, que es la zona de amortiguamiento, para operar, ¿no? Operar o hacer la extracción necesaria, ¿cómo se llama? La maniobra de extracción. Con respecto al espacio aéreo, en conclusión, la propiedad del espacio aéreo queda fuera del dominio de los particulares y se convierte en el dominio exclusivo del Estado. Ustedes han visto, si yo tengo un terreno en el centro de Monterrey, oye, voy a hacer un edificio aquí de 30 pisos, y el Estado te dice, espérame, compadre, aquí no, aquí yo controlo la altura de las cosas, el espacio aéreo yo lo controlo, entonces aquí nomás doy permiso para que hagas 3 pisos, nada más. Entonces, cuando el terreno tiene esa factibilidad de hacer 100 pisos, pues vale un montón de dinero, ¿sí? Pero cuando está limitado a 3 pisos nada más, pues vale menos dinero, ¿no? Entonces, pero el gobierno es el que determina con los coeficientes de uso de suelo, coeficientes de absorción del suelo, es el CUS, el CAS y el COS, y el coeficiente de ocupación de suelo es un cálculo matemático donde dice, ¿sabes qué? Aquí es el terreno y lo vas a construir, sí, nada más que tú tienes un terreno de 100 metros cuadrados, pero nomás puedes construir 80, pero ¿por qué puedo construir 80 nomás? Si tengo 100, tienes que construir 80, nada más son 80, porque es el coeficiente de ocupación del suelo del 2.5, del 7.5, entonces el 20% es área verde. Tiene que ser área verde, no me importa si quieres o no, tiene que ser área verde, ¿sí?
Entonces, bueno, voy a hacer un edificio de 10 pisos con departamentos, un departamento en cada piso, o no, más bien lo que está usando ahorita, por cada piso va a ser 5 departamentos, 5 departamentos, 5 departamentos, y el gobierno dice, no, no señor, porque la densidad que también la regula el Estado y el municipio, una parte, entonces dice, no, no puedes hacer departamentos tan chiquitos, tienen que ser más grandes porque el Estado regula la densidad porque no quiere tanta gente. Entonces dice, necesito departamentos más grandes para que haya menos gente en ese edificio. Porque también el Estado tiene que darles agua y tiene que darles drenaje y tiene que todas esas factibilidades que le llaman de los servicios. Entonces, por eso, por ejemplo, en San Pedro hay casas muy grandes, porque la densidad era muy grande, ¿sí? Entonces, la construcción era tantos metros de construcción por metro cuadrado, entonces se hacían casas muy grandes. Y ahora están haciendo los terrenos más chiquitos, eso no se permitía antes para cuidar que sean casas casi todas del mismo tamaño y evitar que haya una densidad, que en cada casa pueda haber máximo 6 personas, por ejemplo, entonces 6 personas de cada casa. Si en un terreno de ese mismo tamaño hago 3, 4 casas y en cada casa va a haber 6 gentes, pues entonces 6 por 4, 24 gentes, entonces va a ser un montón de gente, entonces toda esa gente ocupa servicios, ocupa luz, ocupa gas, ocupa todo eso, entonces es donde el Estado pues le batalla más. Entonces el Estado determina en qué lugares puede haber una densidad muy alta, en qué lugares puede haber una densidad menos copiosa, por decirlo así, y en qué lugares hay libre altura, porque hay áreas donde hay libre altura y hay áreas donde la altura está limitada, ¿sí? Todo eso lo regula el Estado a través del desarrollo urbano, y básicamente son los coeficiente de uso de suelo, coeficiente de absorción del suelo y coeficiente de ocupación del suelo. Y así es como el Estado regula eso. Limitaciones a la propiedad. Las limitaciones a la propiedad son establecidas por el Estado y Bonnke señala algunas. Extensión y limitación del derecho de propiedad, expropiación por causa de utilidad pública, la relativa al aprovechamiento de la energía eléctrica, las limitaciones constituidas por las servidumbres legales o derivadas de la situación de los lugares, el régimen de las aguas independientemente de la energía eléctrica. ¿Qué pasa aquí? La expropiación por utilidad pública, ya lo hemos comentado mucho. La relevancia del aprovechamiento de la energía eléctrica, hay terrenos donde están cerca de ríos muy caudalosos y estos ríos son aprovechados y el terreno inclusive para generar energía eléctrica, ¿sí? Y los terrenos también son ocupados, donde ponen las torres de alta tensión. Ustedes han visto las torres de alta tensión que van a través de las montañas. Entonces, esos terrenos pues generalmente tienen dueño y también ahí CFE tiene que indemnizar a los propietarios por poner las torres ahí. Y ahí sí no hay un beneficio. El que yo tenga una torre en mi terreno no es ningún beneficio. Es una afectación. Netamente es una afectación. Y CFE te tiene que indemnizar al momento que esas torres pasan por esos lugares. ¿Sí? Las limitaciones constituidas por servidumbres legales o derivadas de la situación de los lugares. Han visto en las carreteras donde hay unos postes amarillos que dice no construir o no excavar porque hay una tubería de gas o porque hay un ducto o un conducto de energía, porque pasan los cables por abajo. Eso se le llaman derechos de paso o servidumbres de paso. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante en otro curso, en esta misma materia, y son espacios, o han visto también ustedes en algunas colonias donde van en su carro y ven casas todas pegaditas y de repente unas separadas, ¿sí? Y es suficientemente para que quepa a lo mejor un carro, pero no para construir una casa. Entonces lo que pasa es que es una servidumbre de paso, por ahí pasa alguna tubería
o algún drenaje, o algo pasa por ahí que no sé, nadie puede construir, ¿sí? Y una servidumbre de paso, pues es un gravamen que está en la propiedad, en mi escritura dice, mi propiedad es esta, y mide tanto a tanto, tanto y tanto, y tiene una servidumbre de paso del lado izquierdo, o lado poniente, o lado oriente, que colinda con la propiedad, etcétera, etcétera, y es un gravamen, es una afectación que tiene, ¿sí? Hay gente que la aprovecha, ese espacio lo aprovecha, de una manera que sí se puede, o como lo decíamos ahorita, lo aprovechan y medio construyen algo, y como el Estado o el municipio o el dueño de esa servidumbre de paso no tiene el recurso humano para estarlas vigilando, la gente las empieza a usar, ¿verdad? Muy bien. Tengo un video aquí, no sé si quieran verlo, estamos en pasaditos de la hora. ¿Tienen chance? ¿O lo vemos en la otra clase? Póngalo, todavía no se conecta la otra maestra. Sí, bueno, ok, vamos a empezar entonces, vamos a ponerlo. Sí, tengo todo. Llamada, finalizar llamada. Muy bien, vamos a ponerlo. La fragancia de Downy dura 50% más. Mira, tenemos... Voy a dejar de presentar. Muy bien, lo voy a integrar, lo voy a compartir aquí. El derecho de propiedad. Su concepto. La propiedad es la facultad que consiste en gozar y disponer de una cosa con las modalidades y limitaciones que fijen las leyes. Podemos ser propietarios de una casa, de un vehículo, de un cuadro. Características del derecho de propiedad. Es un derecho real. El derecho real lo definen algunos autores como el poder directo e inmediato que una persona ejerce sobre una cosa y que todos los demás tienen obligación de respetar ese derecho. La siguiente característica del derecho de propiedad es que es un derecho exclusivo, en cuanto solo el propietario puede gozar de la cosa materia del derecho, con las limitaciones que marca la ley. La siguiente característica es que es un derecho perpetuo, porque el propietario, solo por un acto de su propia voluntad, pierde el uso, disfrute y disposición de la cosa. Puede ser, por ejemplo, a través de un acto oneroso, recibiendo algo a cambio, dinero, por ejemplo, a través del contrato de compraventa, o bien puede ser a través de un acto gratuito, que puede ser la donación, el regalo que le haga a otra. Pero este carácter de perpetuidad también permite la transmisión de la propiedad mediante la sucesión hereditaria. Es decir, esta característica permite que el propietario, a través, por ejemplo, del testamento, disponga quién o quiénes van a quedar con sus bienes para después de su muerte. Porque incluso trasciende más allá de la muerte de la persona física del titular. Y finalmente es un derecho relativo. Esto quiere decir que la ley lo limita y restringe de acuerdo con las necesidades sociales, pudiendo llegar hasta la suspensión o anulación del mismo.
si recordamos el concepto, dice con las modalidades y limitaciones que fijen las leyes. Por eso acá en las características no tenemos como tal a que sea un derecho absoluto, no, porque el Estado, recordando que la Constitución nos establece que el propietario originario de todas las tierras y aguas comprendidas en el territorio nacional es la nación. Entonces hay una figura en el artículo 27 constitucional, párrafo segundo, que permite la expropiación por causa de utilidad pública. Cuando se expropia, se le quita la propiedad a una persona por una causa de utilidad pública. Ahí se pone en la balanza. Es decir, tu propietario, como particular, te voy a quitar tu bien inmueble. ¿Para qué? Para beneficiar a muchas otras personas, porque ahí voy a poner un hospital, porque vamos a hacer una carretera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la última característica no puede consistir en que sea un derecho absoluto. Además, existen otra serie de incomodidades que se dan sobre el derecho de propiedad, como puede ser las modalidades, como puede ser las servidumbres, que afectan, porque el predio sirviente, que es el que está precisamente, como su nombre lo dice, sirviendo al predio dominante, pues va a tener una molestia, pero esa molestia es producto de la ley y la autoridad puede obligarnos. Eso es a grandes rasgos el derecho de propiedad y sus características. ¿Está bien? No abandonen la clase, la maestra no se conecta. Bueno, seguramente estará ocupada. Ahorita se conecta. Señores, pues con eso terminamos la sesión. Por ahí les dejé una tarea, un SCORM, creo. Espero que no hayan tenido ningún problema con eso. Qué bueno. Brenda, ha levantado la mano. Adelante, Brenda. Buenas noches, profe. Buenas noches. Antes de que se despida, tengo una duda. Le he mandado mensaje por la plataforma, porque el Scrum pasado yo lo realicé y es fecha que me aparece que no lo realicé, profe. Me aparece en 0%. Entonces, creo que me dijo usted que lo iba a checar, algo así, no sé si lo checaría. Perdóname, estoy apuntando aquí tu nombre. Es que eso sí lo revisé, pero estoy limitado para yo ver las entrañas del sistema. Entonces, no te preocupes, lo voy a checar con administración, a ver qué me indica, ¿no? Y te aviso. Ok, gracias, profe. Sí, de nada, al contrario. ¿Qué más? ¿Estamos en orden? Muy bien, bueno. Sí, profe. Ok. Pues gracias por estar aquí. Vamos a continuar, nos vemos la próxima sesión, el próximo lunes, ¿verdad? Sí, lunes, a la misma hora y en el mismo Vaticanal, como decían. ¿Qué les iba a decir? Vamos a ver el de copropiedad. Vimos propiedad, ahora vamos a ver copropiedad. Cuando más de uno son propietarios de una misma cosa. ¿Sí? Entonces está muy interesante. Y nos vamos adentrando poco a poco en materia. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Y nos vemos. Muchas gracias, maestro. Al contrario. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Al contrario, buenas noches. Muchas gracias por lo que me dicen. Buenas noches, profe. Buenas noches.